Recreación de la narrativa La Familia 42, BBC News Mundo. Felipe, su esposa y dos hijos y su hermano menor comienzan la travesía hacia los Estados Unidos. Yo no paro de pensar en la experiencia que viví en los Estados Unidos, viendo lo irreal y lo falso que fue el sueño americano. Es muy triste saber la humanidad de los estadounidenses cuando estuvimos en el paso migratorio. Es algo que no puedo explicar. Salimos con mi hermano de Antioquia y mi familia en busca del sueño americano, en busca de mejores oportunidades. Llegamos hasta México como turistas. Ahí encontramos a los famosos coyotes, los cuales nos iban a pasar para los Estados Unidos. Fue sencillo coger un taxi hasta la ciudad de Juárez, la cual el taxista nos dijo que nos dejaba en la autopista, que ahí era solo pasar la vía y llegamos a los Estados Unidos. Efectivamente, eso fue lo que hicimos. Salí con mi mujer, mis dos hijos y mi hermano. Cruzamos el río, nos quitamos la ropa después de pasar. De ahí caminamos 7 kilómetros, el cual una patrulla de migración nos dijo que siguiéramos derecho e íbamos a encontrar una puerta número 42, la cual era la entrada para los migrantes. En ese momento llegamos hasta esa puerta, la cual fue una cruda realidad cuando nos encontramos con miles de personas de distintos lados, colombianos, argentinos, mexicanos, de muchos lados, muchas nacionalidades. Nosotros éramos el turno 42, le estaban dando prioridad a las familias con hijos, a los niños, a las madres solteras, a las personas que iban solas. La historia de Felipe es la de muchos colombianos que viajan por medio de la frontera hacia los Estados Unidos en busca de un sueño. La migración ilegal ha surgido desde años inmemorables. Sin embargo, un estudio de La Salle menciona que desde el 2009 se ha visto de una manera creciente debido a la crisis económica que ha tenido Colombia. Aunque algunas de las mayores razones por las cuales se toma esta difícil decisión es desplazamiento, otras cifras nos muestran que es por conflicto armado. Sin embargo, según un estudio del DANE, donde nos muestra que son 7 indicadores de migración los cuales se reportan, algunos de ellos son salud, educación, hogar, integración social y justicia. Este reporte también nos muestra que una de las principales ciudades de Colombia de donde migra gente es Valle del Cauca, con un porcentaje del 26%. Bogotá siendo entonces la segunda, un porcentaje del 20%, y Antioquia siendo la tercera, un porcentaje del 12%. Debido a este gran fenómeno, Estados Unidos también ha creado unas políticas migratorias, las cuales están incluidas en la agenda pública de Estados Unidos. Esto con el fin de mitigar la irregularidad de colombianos hacia los Estados Unidos y los conflictos que genera este tema. Llegó nuestro turno. La migración nos llevó para unas celdas, en el cual compartí una semana con mi familia ahí y con demás personas. Éramos demasiadas personas y un solo baño. O sea, qué situaciones tan incómodas que vivimos en ese momento. A los 10 días nos separaron. Llevaron a mi mujer y a mis dos hijos a otra celda. Me separaron de mi hermano, en el cual quedé completamente solo, sin saber nada de ellos. No sé cuánto pasó, 5, 10, 15 días, en el cual no sabía nada de ellos. Cuando llegó el momento, comenzaron a gritar, ya los vamos a soltar. Yo pensé, nos van a dar la oportunidad de exponer nuestro caso de pedir el asilo político, pues ese no fue el caso. Llegó el momento que habían camiones afuera de las celdas. Me volví a encontrar con mi familia, mis hijos, mi hermano. Mis hijos estaban completamente enfermos de la calidad de comida que nos daban todos los días. Nos montamos a los carros. De ahí nos esposaron directamente hacia al aeropuerto. Llegamos a Colombia, esposados. Antes de que abrieran las puertas en Colombia,
nos soltaron las esposas, en el cual ya nos soltaron. Nos recibió la Embajada de Colombia, en el cual les contamos nuestro caso, que nos habían traído esposados, todo lo que habíamos vivido, pero en ese caso ellos no podían hacer nada. Decían que ya eran políticas de ellos, que eso era ilegal, que no se podía hacer y que ellos no sabían que nosotros veníamos con ese trato, pero ya ni modo, no podíamos hacer nada. Ahora nos encontramos en Bogotá sin nada, expuestos en la calle porque pues vendimos todo y todos nuestros ahorros los gastamos en ese viaje y ahora no sabemos qué hacer. Qué grandioso fue el sueño americano. La migración ilegal ha sido una situación a la cual muchos colombianos se han enfrentado desde hace muchos años y ha tenido un fuerte ascenso desde los últimos años. Las familias colombianas se arriesgan a cruzar la frontera y llevar a cabo este peligroso trayecto con el fin de encontrar mejores oportunidades y un mejor futuro para ellos y para sus familias, sin imaginar siquiera el verdadero riesgo al que se enfrentarían. Muertes, secuestros, enfermedades, robos, traiciones, pérdidas, violaciones, tráfico ilegal y hambre son solo algunos de los riesgos y malos momentos que deben pasar los colombianos que deciden cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Varios han sido los casos y las personas que relatan historias donde se cuenta lo difícil que es cruzar la frontera y después de eso lograr no ser deportados por los agentes de migración de los Estados Unidos. La difícil situación económica, el conflicto armado, el extremo nivel de pobreza, la violencia y las injusticias son varias de las causas principales por las cuales cientos de colombianos han decidido acudir a esta opción, dejando todo lo que aman, aquí, en Colombia. El famoso sueño americano, que ha acabado con la vida de muchos migrantes y ha dejado episodios y malas experiencias a muchos otros. Cruzar ilegalmente pone en riesgo, destruye a madres, padres, hijos, primos, familias completas que muchas veces no pueden con el peso de ver a sus seres queridos extremadamente enfermos y tener que dejarlos a la mitad del camino, solos. El riesgo de ser separados al llegar a la frontera, tener que pagar millones para poder cruzar a salvo y en algunos casos donde cuentan con suerte. El esfuerzo físico y mental que requieren estas personas es inimaginable y son situaciones en las cuales podríamos terminar cualquiera de nosotros. En la historia de Felipe vemos cómo la migración ilegal puede vulnerar varios de los derechos humanos, tanto para los migrantes como los familiares y con las comunidades. Algunos de estos derechos que son vulnerados son derecho a la vida y la seguridad personal, derecho a la libertad, derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la protección contra la explotación y el abuso, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la reunificación familiar, lo cual vemos que para Felipe varios de estos derechos fueron arrebatados. La migración ilegal no es solo un problema de seguridad o economía, es un problema de derechos humanos. Es un tema complejo que implica la vulneración de los derechos fundamentales. Los migrantes que cruzan fronteras en busca de una vida mejor enfrentan riesgos enormes, desde explotación hasta abuso o la muerte. Es hora de cambiar la narrativa sobre la migración ilegal. No se trata de ilegales o indocumentados, se trata de seres humanos que buscan una oportunidad mejor. Es hora de que los gobiernos y la sociedad en general tomen medidas para proteger los derechos humanos de los migrantes, desde la creación de vías legales para la migración hasta la erradicación de explotación y el tráfico de personas.